Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Don Antonio Muloni, buenos días. Muy buenos días. Doña María Jamardo, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Ayer la crisis de Ceuta continúa agravándose, aunque el gobierno intenta que pasen los días para ver si puede regularizar a todo el mundo y mandarlo para la península. Vamos a hablar a lo largo del programa de cosas que han pasado ayer, como por ejemplo el brote de sarna que se ha desatado entre los militares destinados en Ceuta. Hablaremos de cómo resulta que siguen entrando más invasores a razón de 75 cada día. O sea que lejos de disminuir la cifra de los que están ahí en Ceuta, va aumentando. No sabemos cuál es, pero sí sabemos que se va incrementando en 75 cada día porque entran nuevos. No sabemos a cuántos se han expulsado. Tampoco sabemos si los que expulsan entran de nuevo al día siguiente. Bueno, pero ayer Sánchez pues hizo otro paripé de estos que ha hecho. El anterior fue el 7 de agosto. Ayer 17 volvió a hacer otro paripé, apareciendo en un vídeo en La Mareta, supuestamente reunido telemáticamente con una serie de ministros. Moncloa distribuye un vídeo de 24 segundos sin audio, donde se ve a Sánchez con cara de importante y supuestamente anotando cosas en un folio. No fue capaz Sánchez de grabar 30 segundos destinados a Ceuta, hablando a los ceutíes, no sé, mandándoles un mensaje de ánimo, diciendo lo que va a hacer. Pero es que ya me he ido a su cuenta de Twitter, no ha puesto un solo mensaje, no ha puesto un solo tuit desde el 1 de agosto, o sea, en todo agosto, y vamos por el día 18, no ha puesto un solo tuit sobre lo que está pasando en Ceuta. No quiere hablar de Ceuta, no quiere ni hablar en persona, ni escribe nada sobre Ceuta. Es extrañísimo, ¿no? Todo muy peculiar. O no, extrañísimo o exactamente lo que tiene que hacer. Estamos ya acostumbrados a que estos dirigentes que son actores liderados o movidos por... Tutorizados. Sí, pues no sabemos quién o sí. Y Sánchez está respondiendo como corresponde a la invasión, al ataque de guerra que está sufriendo Ceuta, que está sufriendo España entera. No sabemos ni si está en La Mareta, ni si deja de estar. Su teoría no deja de reforzarse de que realmente no está en La Mareta. No sé, ponen un vídeo de 24 segundos de Sánchez ahí en una sala con una pantalla al fondo, que eso es fácilmente manipulable. ¿Está en La Mareta realmente? O sea, es que si estuviera en La Mareta, ¿no habría hecho alguna declaración en vivo y en directo? Podría haber pedido un pacto de Estado, ¿no? Cosa que le encanta pedir por cualquier cosa cuando hay incendios, algo que se puede prevenir hasta cierto punto, claro, y se puede controlar hasta cierto punto. Lleva años pidiendo un pacto de Estado contra el cambio climático cuando se multiplica por 6 la superficie quemada en España y no precisamente se multiplica por 6 la temperatura, ni se multiplica ni se divide por 6 la precipitación durante el año. Es más, llueve más que en años anteriores. Pues contra algo como una invasión, como un ataque militar de guerra híbrida de Marruecos a España, podría haber pedido un pacto de Estado al Partido Popular. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no habla? ¿Por qué no pone ningún tuit sobre Ceuta? ¿Por qué no dice nada? ¿No graba un TikTok? Si es que es un minuto. ¿Por qué? Es que no alcanzo a entenderlo. Por eso decía yo en las noticias que puede en mí más la extrañeza que la indignación. Y mira que estoy muy indignado. Tiene mérito. Porque está muy indignado. ¿Usted le encuentra explicación, doña María? Yo lo que creo es que igual que se parapetó la Dana y que se parapetó en el accidente de Adamuz y que se parapeta en todas las crisis importantes que un gobierno está llamado a resolver, porque precisamente para eso está el Ejecutivo de turno en cada momento, Sánchez está parapetado ahora, le coincidió en sus vacaciones de 5 semanas en La Mareta para evitar chamuscarse, quemarse políticamente con el asunto de Ceuta. Por eso manda al ministro de Guardia cada día, por eso va haciendo la rueda de ministros enviados a La Mareta.
en la que sí parece estar físicamente, entre otras cuestiones porque hay compañeros en Lanzarote que lo están localizando día a día haciendo distintas actividades, ajeno totalmente, efectivamente, a esa situación crítica que viven los ceutíes, ¿no? Esto demuestra dos cuestiones. La primera de ellas es que el presidente del gobierno no puede pisar la calle, cosa que ya sabíamos, y está intentando, en mi opinión, rebajar los ánimos, cosa que dudo mucho que consiga, a costa de que se achicharren los sucesivos miembros del Consejo de Gobierno. Ya han circulado por allí, si no me equivoco, 5 o 6 ministros diferentes, de diferentes ramos, que no han resuelto absolutamente nada. Y segundo, que Pedro Sánchez ni le importa nada lo público, ni mejorar, como él dijo, la vida de la gente, ni que los españoles estén mejor, ni nada que se le parezca a lo que tiene que ver con las funciones de un presidente al frente de un país. Yo revisaba ayer más o menos la media de días por vacaciones que tienen los mandatarios europeos, sus homólogos, básicamente, y sacando de la ecuación a la señora Meloni, que ya se ha publicado largo y tendido en estos últimos días sobre ella, cómo se paga sus eventos lúdicos, cómo viaja a costa de su bolsillo con sus hijas y demás, y cómo se relaciona con la gente, es decir, no está especialmente parapetada en equipos de seguridad descomunales. La mayoría están entre las 2-3 semanas haciendo mucho esfuerzo por encontrar algunos de 3 semanas, y hay algunos que no se cogen nada más que una semana o 10 días. Es decir, aquí no se está discutiendo el derecho a descanso de Pedro Sánchez o de cualquier presidente del gobierno que estuviese en el gobierno, sino la desfachatez de un presidente del gobierno que, teniendo derecho a descansar, ha elegido mal la época del descanso, porque la prioridad es la que es: dar soluciones a problemas concretos. La pregunta para mí es: ¿por qué sí se frenó el intento de asalto del pasado día 17 y no se frenó el intento de asalto de 2 semanas antes? Es decir, tenía la información, sabemos que el CNI advirtió, que el IFAS advirtió, que se sabía por grupos de Telegram, por observadores, incluso por los propios activistas saharauis, que son muy, muy vehementes contra el régimen marroquí, que esto podía suceder, y se desatendió absolutamente esa alerta. Lo mismo que se está desatendiendo ahora la alerta sanitaria de los médicos ceutíes, a los que Mónica García poco menos que ha llamado mentirosos, además de xenófobos, por decir que la mayoría de los asistidos y de las urgencias y de los casos y de los brotes de enfermedades que están teniendo ahora mismo clínicamente son de inmigrantes que han entrado de manera irregular. Yo me lanzo a tu pregunta, y yo creo que la respuesta es la misma. ¿Por qué se dio la invasión el día 31, día 30-31? ¿Y por qué no se dio 2 semanas después? Porque Marruecos quiso. Vale para las dos. Se dio el día que se dio porque Marruecos quiso que se diese. Es evidente que Marruecos está haciendo muy bien su trabajo. Bueno, para yo eso. Lo que echo de menos y lo que tengo que afear es que nuestro gobierno no lo está haciendo. Sí lo está haciendo. Está haciendo exactamente el trabajo para el que está para colaborando con Marruecos para como él, es que por eso a mí que Sánchez esté de vacaciones, ojalá estuviese 15 meses al año de vacaciones, bueno, Sánchez, que sería muy positivo para España. Que esté de otra manera, no en el puesto de presidente del gobierno. Bueno, o sea, que se vaya permanentemente. Siendo presidente del gobierno, ojalá estuviese siempre de vacaciones, porque realmente esto no ocurre porque Sánchez esté de vacaciones. Si no estuviese de vacaciones ocurriría exactamente lo mismo, pero con Sánchez dándonos la turra cada mañana. O sea, casi mejor así, porque el gobierno está haciendo el trabajo para el que está, que es colaborar con Marruecos. Lo dicen constantemente, estamos colaborando. Y esto es colaborar con Marruecos, dejar que Ceuta esté invadida, dejar que Ceuta ya estén llegando enfermedades que antes no teníamos en España, dejar que sea un lugar inseguro, y que los ceutíes a 2 semanas, 3 del inicio del curso escolar se planteen salir de la ciudad, abandonar su ciudad, que será el siguiente paso, poco a poco, no tan poco a poco, porque va muy rápido, para que un día, por la vía de los hechos, Marruecos diga, bueno, si es que Ceuta es marroquí, si es que aquí no viven ya casi españoles, no tiene ningún sentido que esto siga siendo así, y el gobierno, en el año que le queda a Pedro Sánchez, y yo creo que ya es muy difícil pensar que le queda menos de un año, esas veleidades de pensar que va a dimitir y que le queda poco, creo que ya está bien de decirlas. Sánchez, en el año que le queda, puede acabar cediendo del todo con Marruecos, porque de hecho
el proceso que llevamos es evidente. O sea, en 2 semanas Ceuta ha pasado de ser una ciudad española amenazada por Marruecos a una ciudad española invadida por la gente que Marruecos ha querido enviar. Algunos marroquíes, otros no, da igual. Y los ha enviado cuando ha querido y cuando ha dicho, hoy os perdono, nos ha perdonado, sabiendo que el día que no quiera perdonaros, vuelva a invadirnos Marruecos, o vuelvan a invadirnos marroquíes y subsaharianos por mano de Marruecos, sin que España, el gobierno, ni nadie haga absolutamente nada. Compremos eso. Sánchez... Vendido. Sánchez está... Podemos elucubrar. Sánchez ha pactado con Marruecos la entrega de Ceuta y Melilla. No sé si tanto, pero colaborando está. Bueno, o ha pactado sentar las bases para en un futuro ir a esa entrega. Vale. Sigo sin tener respuesta a la pregunta de por qué no dice nada, ni en persona, ni a través de las redes sociales, ni con un vídeo, ni con un tuit sobre el tema de Ceuta. Porque, a ver, ¿no sería un poquito mejor para sus planes el intentar aplacar a los ceutíes? Aunque luego les esté apuñalando por detrás y vaya a dejar, no sé, es que no le encuentro explicación. O sea, usted dice en clave electoral, ¿usted cree que perdería menos votos? No, yo digo en clave de hacer que la rana se deje hervir sin protestar. Si quieres entregar Ceuta a Marruecos, pues hombre, trata de que no salten los ceutíes. Es que en estos momentos estamos en una situación explosiva, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa en Ceuta. Entonces, Sánchez, ¿no sería mejor para sus propios intereses traidores a España, pues hombre, aunque fuera decir, ceutíes, no os preocupéis, que esto se va a arreglar, estamos en conversaciones con Marruecos y vamos a arreglarlo, os pido paciencia porque esto lleva tiempo, porque si la justicia, porque si no sé qué, no sé, algo, un paripé, unas declaraciones hipócritas? Es que no puedo comprenderlo por qué Sánchez guarda silencio desde hace 18 días y no menciona Ceuta en ninguna parte. Lo está haciendo su gobierno, como decía María, van muchos ministros ya, y ese es el mensaje, ¿no? El otro día, bueno, el gran paripé lo hizo la ministra de Defensa, que en vez de movilizar a los militares, fue a hacer el diario de Patricia allí en las calles de Ceuta y a escuchar a las señoras como le decían lo mal que lo están pasando, y ella poner cara compungida cuando otras veces no se ha mostrado así. Yo creo que fue un acto contra Marlaska más que en favor de nadie de Ceuta, pero realmente el gobierno, dentro de algo, está jugando a eso, a que Ceuta es españolísima. Yo recuerdo cuando Pellegrini dijo que Raúl era titularísimo en el Real Madrid, fue su último año en el Real Madrid. El gobierno está diciendo que Ceuta es españolísima. No creo que haga falta decir que Cuenca, ni Zamora, ni Lugo son españolísimas. No hace falta, igual que no hace falta decirle a nadie que no beba gasolina porque sabe que no la tiene que beber, pues no hace falta decir que ninguna ciudad española es españolísima, salvo se ve que la única ciudad que está ahora mismo invadida porque un gobierno extranjero quiere hacerlo. Y por cierto, la cabeza de esa invasión se ha paseado durante el fin de semana por aguas españolas delante de Ceuta, escoltado en un yate, entiendo que para ver cómo va la operación. A lo mejor es que no tiene sentido ya que Sánchez diga, quizás sea muy pesimista y esto sí que es elucubrar, pero a lo mejor no tiene sentido que Sánchez diga que esto se va a arreglar, porque sería a lo mejor echar un poco de agua al fuego y ralentizar el proceso. Yo el día que vea que de verdad salen de Ceuta y no hacia la península, sino por donde han venido los miles de invasores que quedan en la ciudad, podré tener algo de esperanza, pero ahora mismo solo tengo razones para pensar que se va a repetir el hecho y que la ciudad, de momento, es un hecho que es invivible para los ceutíes, y no tengo razones para pensar que va a ser mejor, sino hay una reacción casi que popular y de parte de las fuerzas de cuerpos de seguridad que están allí, más allá de las órdenes que reciben, que son totalmente una traición a la integridad y al bienestar de los españoles. Bueno, tenemos a los ministros viajando allí a Ceuta, o sea, hay una intención clara de intentar que no se vaya la situación de las manos, hay una preocupación porque se pueda ir de las manos, hay al mismo tiempo un deseo de aplacar a los ceutíes mientras van pasando los días, mientras van acomodando a los invasores en carpas, mientras entran las ONGs, Cruz Roja ya le han regado unos cuantos millones para que alimente a los invasores que quedan ahí, los medios de comunicación al servicio del PSOE intentando poner en marcha campañas lacrimógenas, el pobrecito Mohamed que lleva 15 días durmiendo en la playa y que dices, pero esto es completamente obsceno.
Pero tampoco parece que les salga muy bien el asunto. Las campañas lacrimógenas en prensa, o sea, todo el mundo responde a los tweets del país con esas chorradas diciendo pues que se vaya el pobrecito Mohamed a Marruecos a dormir donde dormía antes del día 1 de agosto, ¿no? Mira que fácil, y deja de dormir en la playa. Las visitas de los ministros, todos ellos han sido recibidos con insultos por el pueblo ceutí, no han podido relacionarse con el pueblo ceutí. La única que lo hizo fue Margarita Robles y tuvo que aguantar las quejas de los ceutíes que se acercaron. Luego intentan dar explicaciones, se enredan en contradicciones, en mentiras. Tenemos a la médica y madre, la MEMA, Mónica García, discutiendo las cifras de violaciones. Es decir, hay 15 denuncias de violación confirmadas por policía y guardia civil, y sale Mónica García que a ella solo le costan 5. Dices, un momento, no puede ser. Me está diciendo que hay de 15 denuncias, 10 son falsas. ¿Es lo que está diciendo Mónica García? Lo que está diciendo, no lo entiendo. lo que está diciendo es bastante peor, que es que como no han denunciado en la ventanilla correcta, ella no lo sabía, que es bastante peor. Es decir, ya no es que una mujer sea violada por una situación de crisis en la que el gobierno de España ha permitido la entrada descontrolada de, en un momento de pico, casi 70.000 personas de manera irregular en una población de 85.000, de las cuales creemos, porque nadie lo sabe con certeza, que hay unas 10.000 todavía durmiendo a la intemperie, hacinados, convirtiendo las playas en estercoleros, haciendo sus necesidades en la vía pública, contagiados de enfermedades que tienen mucho que ver con las condiciones insalubres en las que se encuentran, pero también con las condiciones insalubres en las que estaban antes de entrar. A ver si se cree la señora Mónica García que cada uno de los que entró venía de su casa, ¿no? Recién duchado cada mañana para saltar por el espigón a través del mar en esta ocasión, pero que hay otras muchas vías para hacerlo. No, señor, esta gente, sobre todo los subsaharianos, que son los que se han quedado, porque la mayoría de los marroquíes es cierto que han regresado a su país, estaban esperando y llevan esperando, algunos de ellos, meses en los montes cercanos a el entorno de Ceuta, ¿no? a la ubicación ceutí, para poder entrar en España, y ya lo hacen hacinados, ya lo hacen sin las condiciones de higiene necesarias. No sabemos si tienen calendarios de vacunación, no sabemos de qué son portadores. Están hablando de disenterías de origen todavía desconocido, porque no se sabe efectivamente si se debe a una mala alimentación o si se debe a un parásito intestinal. Tenemos reportada sarna, de la que hay contagiados varios militares españoles. Tenemos sí, por cierto, que algunas noticias distribuidas que no hay demostración de que el brote de sarna tenga que ver con la invasión. No, claro, se lo han contagiado a los militares españoles 3 turistas suecos que andaban por allí. De los ¿no? miles que hay. Bueno, pero es que esto es la evidencia de, no, es que solo ha habido 5 violaciones, como si hay una. Es que me da igual. Claro. Es decir, el baile de cifras ya no es lo relevante, que, insisto, para mí no es menor que sean 5 o 15, entre otras cosas, porque si son 15 son 15 mujeres, o las que no sabremos, porque muchas de ellas son las propias mujeres y niñas que entraron en esa avalancha, en esa invasión de hace 15 días. Lo cierto es que hay muchas que a lo mejor no sabremos porque efectivamente no han podido denunciar de la manera correcta, o porque tienen miedo a hacerlo, precisamente porque no tienen esa mentalidad, ¿no? O esa capacidad. Pero que la ministra de Sanidad venga a decir que, claro, como no fueron a los puntos de violencia machista a denunciar esas agresiones, ella como ministra no lo sabe, es para proponerle a lo mejor a la señora Mónica García que qué tal si pasa una noche sin escoltas, ella sola, con un punto violeta pintado en la cabeza, en una de esas playas que dice que están perfectamente controladas y que son asumibles dentro de toda esta riada de gente que entró, y que da pena, y a una se le cae el corazón ver cómo hay seres humanos que están en territorio español en esas contingencias y situaciones que nunca deberían haberse dado si no hubiese sido porque precisamente el señor Sánchez fue uno de los primeros que alentó la inmigración irregular, el efecto llamada y demás en su primera legislatura, con aquel cónclave que organizó para recibir al Open Arms, del que todos nos hemos olvidado, pero que allí todos blanquearon efectivamente para que se hayan ido sucediendo durante todos sus años de mandato estas escenas dantescas y penosas.
Bueno, ¿y qué me dicen ustedes de... Tenemos por ahí el corte, don Julio, de la ministra Ana Redondo, la ministra de Igualdad, que le preguntan, oiga, ¿y las mujeres violadas en Ceuta? Y contesta, no, no hay ninguna, las mujeres están protegidas y además uno de los violadores ya ha sido expulsado. Escuchen. Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se está produciendo una situación como la que usted comenta. Hay una especial preocupación para que esas niñas y esos menores estén protegidos y, por supuesto, se está cumpliendo la ley y estamos en colaboración, como no puede ser de otra manera, con las autoridades ceutíes para que eso se produzca. Se ha expulsado ya a uno de los agresores, eso es lo que nos traslada el Ministerio de Interior, por lo tanto sabemos que ya cuando se analizan y se producen esas denuncias y se investiga, esos agresores están siendo expulsados de forma inmediata y se va a expulsar absolutamente a todos los agresores, por lo tanto... O sea, eso que usted me dice no es verdad porque están protegidas y tal, y además se ha expulsado a uno de los agresores y se va a expulsar a todos. ¿En qué quedamos? ¿Hay violaciones y se va a expulsar a los agresores o no las hay? Es que yo ya no sé si es que se ríen de nosotros, si es que están zombies o si es que son tan incompetentes que no saben ya ni por dónde les da el aire, ¿no? O todo a la vez, ¿no? O todo a la vez. El gobierno quiere el caos, es un hecho. O sea, no hay un mensaje. Evidentemente, en toda comunicación de crisis, una de las pocas cuestiones casi científicas que hay en la comunicación de crisis, y uno de los pasos ineludibles es que la cabeza principal sea la que lidere la comunicación, lidere el mensaje, acorde a la importancia. Esto es de una crisis nacional como no hemos tenido otra desde el 11M. Evidentemente tendría que ser el presidente del gobierno o el jefe del Estado el que liderase la comunicación. No está pasando. Y eso lo saben en Moncloa. Si tienes casi 1000 asesores, alguno lo sabrá, aunque sea de oídas. No está ocurriendo no está ocurriendo porque quieren que haya caos y que cada uno diga una cosa. Sabemos perfectamente que las niñas, las pocas, que parece que han venido aquí miles de niñas, las pocas menores que han pasado y mujeres también mayores de edad, si están protegidas es porque muchos ciudadanos ceutíes han trabajado, han hecho lo posible para que estén aisladas de los salvajes que han cruzado con ellas la frontera. 15 según la Guardia Civil, 15 violaciones, es decir, según el gobierno, que la Guardia Civil es un órgano que depende del gobierno. La ministra de Sanidad dice que son 5. Bueno, pues se ve que aquí no hay hermana, yo sí te creo. Es como todo, desde hace tiempo en el mundo y sobre todo para cierta parte de la política. No es el qué, es el quién. Siempre hay una doble vara de medir. Y si el fin es crear el caos y dejar de la mano de Dios a Ceuta y a los ceutíes, pues bueno, está bien esa controversia entre las cifras. Lo que está haciendo la ministra de Sanidad, de la que depende directamente la sanidad en Ceuta y en Melilla, es la única sanidad que depende directamente de ella, es negar lo que están diciendo los médicos, que llevan diciendo muchos días que... Se ha negado a reunirse con ellos cuando sí. ha estado en Ceuta. Se ha negado a escucharles. Sí. Y ha negado lo que ellos dicen, que llevan días diciéndolo, con números en la mano, que se han multiplicado las lesiones por arma blanca, que se han multiplicado, que están atendiendo violaciones, que está colapsada la sanidad, que hay enfermedades que están llegando que antes no estaban. Y de verdad, aquí en España para meter una planta, si uno viene de Australia o de Estados Unidos y trae una planta que no es autóctona, no le permiten meter la planta. Pero sí se permite entrar a decenas de miles de personas y quedarse a lo mejor 10.000 sin saber si traen enfermedades, si traen armas, si trabajan para algún servicio secreto. A mí me gustaría, de verdad, que el gobierno hiciese algo, pero es que creo que está haciendo el trabajo para el que está. No para veo, el que ha sido contratado, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? No veo una voluntad de hacer del gobierno de cambiar nada. Cuando a Sánchez le interesa algo, y suelen ser nimiedades, lo hace todo lo que haga falta. Lo que haga falta. Tuerce la mano al Parlamento, o ignora el Congreso de los Diputados, ignora la voluntad popular, miente, dice que no pactaría con alguien y pacta. Cuando algo quiere, lo hace.
Y esta vez, pues yo creo que también, que está queriendo algo, que es generar el caos en Ceuta y a ver por dónde sale. Que a lo mejor Sánchez en su foro interno, esto ya sí que se lo cubrar, no quiere que Ceuta acabe siendo marroquí y está ganando tiempo y dentro de un año Dios dirá, no lo sé, no tengo ni idea, pero que ahora mismo no está haciendo nada para evitar la degradación de Ceuta y promover que los ceutíes sigan en su casa, pues es un hecho, eso es incontestable. Me gustaría, de verdad, se puede hacer muy poco, a lo mejor lo que nos queda es que los partidos de la oposición se vayan a Ceuta constantemente y se reúnan allí y tengan allí casi que su sede nacional. Nos queda que los programas de la prensa libre del gobierno estén en Ceuta todo lo posible. Nos queda que informar día a día y dar voz a los ceutíes. Pero ahora mismo estamos muy solos, los españoles, en una invasión sin parangón. Yo no había vivido nada así y creo que ningún español vivo había vivido algo parecido. Estamos un poco noqueados, es agosto, y el gobierno está colaborando, en el mejor, siendo leves, colaborando con el enemigo. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Si hablando de jamón buscamos excelencia, hablamos de Navarretinto. Jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Está pensado para aquellos que buscan lo exquisito, olor, gusto y textura combinados. Pruébelo con total garantía de satisfacción, advirtiéndole que le creará adicción. Tendrá un 10% de descuento por ser oyente de Radio Libertad. Teléfono 916250228 o entre en www.navarretintoibéricos.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en libertad. Con Luis del Pino. ¿Tienen ustedes algún problema en su comunidad de vecinos? No salen las cuentas, falta dinero, cada vez hay más gastos, está todo que nadie sabe realmente cuánto dinero hay, cuánto no hay, hasta dónde se puede tirar de las cuotas, hace falta una derrama o no hace falta una derrama. Bueno, en Audita tu Comunidad te hacen por solo 100 euros, sin cuotas ni compromisos posteriores, una auditoría de tu comunidad de vecinos. Una auditoría tanto del estado de las cuentas como de la gestión. Y esa auditoría genera un informe personalizado con soluciones concretas para ver dónde se puede actuar para dejar de tirar el dinero a la basura y para poner orden en las cuentas. ¿Que en esa auditoría no se encuentra ninguna manera de resolver los problemas? Pues no le cobran a usted nada. ¿Que sí se encuentra? Pues solo 100 euros. Sin compromisos, sin cuotas posteriores. Y con eso pues tienen ustedes la tranquilidad de saber dónde
pueden meter mano para que las cuentas de la comunidad vuelvan a cuadrar, y tienen ustedes la tranquilidad de saber que no va a haber problemas económicos, que hay dinero en caja y que no va a haber esas disputas vecinales que muchas veces tienen su origen precisamente en las cuestiones económicas. Audita tu comunidad. Pueden ustedes contactar con ellos en el 632 124 963, 632 124 963, o solicitar información sin compromiso a través de auditatucomunidad.com, porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos innecesarios, prevenir imprevistos y tener la tranquilidad de saber que la comunidad pues está correctamente gestionada. Bueno, doña María Jamardo, don Antonio Omuloni, ayer había un aniversario, que era el aniversario del atentado de las Ramblas. Aunque ustedes no lo crean, pues hubo un atentado en las Ramblas hace 9 años. Atentado especialmente cruel, en el que murieron numerosos catalanes y también turistas. Nos dejó aquel atentado imágenes realmente dantescas. Ayer se hacía un homenaje a las víctimas de aquel atentado islamista. ¿Quién apareció para tratar de boicotear el homenaje? Pues un grupo de separatistas catalanes a los que Joan Garriga de Vox se enfrentó. Y bueno, pues demostrando el separatismo catalán de nuevo dónde está, entre las víctimas y los verdugos, siempre con los verdugos, y entre el bien y el mal, pues siempre con el mal. La verdad es que el separatismo catalán ya no es lo que era, ha perdido mucho fuelle, pero los que quedan parece que son los peores, ¿no? Normal, o sea, que ha perdido muchísimo fuelle. El separatismo no es lo que era, ni mucho menos. Lo que pasa es que vive gracias al PSC. Al final el separatismo, si no fuese porque el PSOE siempre lo va a tener sobreviviendo y con respiración artificial, sería lo que es, quedaría en un reducto del ámbito rural catalán. En las ciudades está disminuyendo a marchas forzadas por la pura realidad, ¿no? La invasión migratoria en Cataluña al final y los confinamientos hace unos años mostraron que hay problemas más graves que imaginar un estado de juguete. No una nación, un estado, que al final es la pelea por tener una financiación y tener unas estructuras para colocar amiguetes. La pelea por ver quién se encarga del robo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Quién gestiona, ¿no? Luego es verdad que ha habido quien ha tenido que pasar brevemente, por desgracia, pero ha pasado por la cárcel y no ha salido tan gratis, casi gratis, pero no tan gratis. Y el separatismo no es lo que era, pues no. Podría ser mucho menos. Al final sobrevive como puede, y días como ayer pues tiene una oportunidad con cámaras en Barcelona, cómodo, en agosto, para hacer lo que le queda, que es agredir a Vox, que básicamente ya es la única actividad que tiene el separatismo. Cada vez que hay una carpa de Vox o un meeting, el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad es enorme, porque hay 4 o 5 señores que están deseando agredir a los políticos y a los simpatizantes de Vox. Pero realmente es lo que queda, y bueno, creo que hay que congratularse por un lado, porque bueno, la realidad se está imponiendo, no porque el Estado haya hecho nada por defenderse, pero esto antes era el enemigo, ahora es exterior. Este era más fácil de gestionar, y la realidad sola casi que lo ha vencido, a pesar de que desde la Moncloa se ha beneficiado y financiado a este enemigo interior. La verdad es que Vox y Alianza Catalana están llamados a ser 2 de los 3 partidos, con el PSC todavía, porque hay mucho despistado y mucho estómago agradecido en Cataluña, dos partidos que son los 2 únicos que señalan la inmigración ilegal como problema, aunque uno desde un punto de vista razonable, de sentido común, y otro desde un punto de vista racista, en el que equipara la inmigración, la invasión migratoria con los trabajadores que llegan del resto de España, como es Alianza Catalana. Son los llamados a jugarse el gobierno de Cataluña en el futuro. Al final yo creo que Cataluña, que ha sido un parlamento muy fragmentado, va a ir avanzando hacia un
un ambiente de 3 partidos, con el PSC como partido sistémico, Alianza Catalana como mezcla del separatismo y que abre los ojos frente a la invasión migratoria, y Vox como opción de sentido común, de unidad de España y de también denuncia sensata de la invasión y la primera. Ahora vemos otros partidos sumándose, pero creo que ya llegan tarde, aunque algunos crean que no. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una manifestación convocada para el 15 de septiembre contra la islamización de Cataluña. Esto que dice don Antonio, ¿llegamos tarde a resolver los problemas que tenemos? No, algún partido sí. Digo que llega algún partido a denunciar y buscar rédito en una denuncia que se ve ortopédica. Pues le amplío la pregunta. Como país, ¿llegamos tarde a resolver los problemas? Tarde vamos, lo que no sé si del todo, pero tarde vamos, tenemos problemas muy ¿Usted grandes. qué cree, doña María? Yo creo que estamos mucho mejor de lo que están otros países europeos a los que no hemos observado con la atención suficiente para anticiparnos y prevenir ¿Se refiere caer. usted a Francia? Me refiero a Inglaterra? Francia, a las declaraciones de Mélenchon estos últimos días. Tremendas, sí señor. Que me parecieron gravísimas. No podemos contar para instaurar el socialismo en Europa con los trabajadores blancos cristianos, tenemos que contar con los musulmanes, con los hermanos del Islam para lograrlo. O sea, me parece una declaración a calzón quitado. Pero además que coincide con declaraciones similares de Alejandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos, pues, que hay que ir a una alianza con el islamismo. Pues por eso lo digo, y lo digo también por precisamente la política de abandono, por utilizar una palabra no demasiado gruesa, de Europa con respecto a problemas gravísimos como los que hemos tenido en España, que en definitiva es frontera española, pero también es frontera europea. No nos podemos olvidar, no se puede pretender que España, que no está haciendo su trabajo, y con esto no estoy poniendo paños calientes sobre la política exterior del gobierno ni sobre la dejación de funciones en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio, que son ya recurrentes por parte del Ejecutivo socialista, pero sí es cierto que también hay un proyecto europeo que ya sabemos que está tocado o herido, y que no responde tampoco ante este tipo de desafíos, entre otras cuestiones porque Marruecos, que ha hecho muy bien su trabajo, insisto en lo que decía al principio, ha buscado precisamente alinearse de una forma estratégica con los líderes naturales de Occidente ahora mismo, que son Estados Unidos, clarísimamente. Hay una alianza Estados Unidos-Marruecos para cualquier tipo de logística, abastecimiento, aprovisionamiento, y me consta que hay ya iniciativas en Marruecos para poner en marcha bases aéreas que sustituyan las de Rota, que en el momento en que las necesitaron para asistir a el repostaje de las aeronaves americanas durante los meses más clave o las semanas más clave del conflicto con Irán en el estrecho de Hormuz, pueda ser una alternativa que está a 12 kilómetros, no nos olvidemos. O sea, estratégicamente, desde un punto de vista geográfico, para Estados Unidos no supone absolutamente nada. Y adicionalmente, esa pinza que se ha hecho también con Marruecos de cara a Israel, y ese tándem estadounidense-israelí que está pues plantando cara a muchas cuestiones que tienen que ver con la recuperación de la occidentalidad abandonada por el viejo continente, por Europa y sus burócratas, ¿no? Pero volviendo un poco al tema Barcelona-Cataluña, que es una punta de lanza importante en cuanto al tema de la inmigración, en cuanto a poblar una región de España con extranjeros, además incentivados por los sucesivos gobiernos autonómicos, precisamente porque era mucho más sencilla la inmersión en el catalán como lengua vehicular, en lugar de convertir al catalán a aquellos que venían naturalmente de otro tipo de orígenes, como pueden ser países hispanohablantes, a nuestro país. O sea, la intención era, si traemos a marroquíes, pakistaníes, pues entonces les podemos enseñar mejor el catalán, porque si los traemos a los inmigrantes de Sudamérica, como vienen ya con el español, no se molestan. Exactamente. Pero al final tampoco ha sido así. No les ha salido bien, pero de hecho ya está esta gente asentada.
ahora están teniendo los problemas de convivencia que están teniendo, ahora exigen una serie de derechos, lógicamente, porque llevan aquí 20 años o 15 años, ya tienen hijos aquí, ya sus hijos son españoles, es decir, todo esto que estamos viendo que ya se ha replicado en Bélgica, en Francia, que se está produciendo en Reino Unido, es decir, que es un movimiento que efectivamente hemos dejado avanzar durante mucho tiempo sin control y pensando que era algo inocuo. ¿En Francia es reversible? ¿En Reino Unido es reversible? Yo viví en Londres 2 años y me parece muy complicado. No digo que sea irreversible, pero desde luego no será reversible a corto Aquí plazo. no estamos tan mal de momento, ¿no? Por eso lo digo. Reino Unido es... Londres creo que es un ejemplo muy vivo, porque además es la capital y es donde más se ven estas cosas, donde más se palpan, ¿no? Los guetos, los barrios que están absolutamente dominados y gobernados ya por partidos musulmanes, y que eso significa que quienes habitan en esos distritos son mayoritariamente musulmanes, porque si no, no tiene ningún sentido que ganen los representantes que defienden, ¿no?, ese tipo de proyectos. Y veía el otro día una estadística en la que solo el 18% de los habitantes de Londres ahora mismo son nativos cristianos blancos, es decir, los británicos originarios. El resto, bien sea pakistaníes, hindúes, es decir, gente que llegó de la Commonwealth, que es verdad que tiene una característica muy particular, y con esos protectorados que tuvo la corona británica, asiáticos, norteafricanos instalados y demás, todo lo demás es el resto del porcentaje. Y esto es muy significativo porque efectivamente dejas que vayan, ¿no?, asentándose en tu territorio gente que no es originaria de tu territorio, que mucha de ella, y con esto no estoy diciendo que sean delincuentes ni que sean todos agresores sexuales en potencia ni demás, porque hay mucha emigración a Reino Unido que fue emigración legal y que se asentaron allí para trabajar y tienen sus empresas y demás, pero hablo de estadísticas sociológicas, ¿no? Entonces, Francia creo que lo tiene bastante peor. Bélgica ya sabemos que es un estado fallido en toda regla y mucho más después de las decisiones que están tomando con respecto a temas muy importantes en los que España ha tenido la desgracia de verse implicada, y hilo con el separatismo del que hablábamos al principio y esos actos de agresión de los separatistas a formaciones políticas, con la intención precisamente de volver a reflotar, ¿no?, esa sensación de estamos oprimidos y justificar la violencia como forma de defender las ideas, que es tan peligrosa, y precisamente coincidiendo con la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a unos edificios que se están reformando en Pedralbes para ubicar las instalaciones del centro de Asia, ya sabemos que hay unos vínculos con China todavía no muy explicados por parte del gobierno, en lo que va a ser la ciudad condal. El ministro de Exteriores en Cataluña, que es algo que le gusta mucho al gobierno para significar y para ir dejando caer, ¿no?, esa idea de que Cataluña es una otra cosa, nación o un país equivalente a España y que por lo tanto el diálogo tiene que ser bilateral, como si se tratase de un estado extranjero en lugar de una comunidad autónoma o una región integrada dentro del conjunto de España, ¿no? Y no quiero olvidarme, ya que se habla del atentado de las Ramblas y de la importancia de seguir luchando contra el terrorismo, nivel 4 de alerta agravado en nuestro país, y entrada de gente irregular, entre ellos algunos yihadistas que ya fueron detectados por las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, pero hay muchos que probablemente todavía no, precisamente por esa entrada masiva y descontrolada de gente sin identificar. No quiero dejar pasar el esperpéntico y nauseabundo espectáculo del ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizando el lema que utilizaban los terroristas de ETA para señalar o para justificar
a los asesinados de la banda, que vosotros erais los fascistas, ¿no? Y que se lo dedica a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me parece que se están cruzando límites. ¿Pero usted cree que merece la pena entrar a las cortinas de humo? No, no es entrar a las cortinas de humo, es decir, ¿de Óscar Antecesor? No, pero que un ministro de Transportes se permita poner ese comentario en una red social que sabemos en la que es especialmente activo y que para él es una forma oficial de comunicación, yo lo que desde quiero saber luego no es cuándo va a determinar la jueza de Adamuz si hay que investigar por homicidio imprudente a Óscar Antecesor o no. Eso es lo único que me interesa de Óscar Puente, sus cortinas de humo, los ataques al rey, ataques a periodistas, tal, me importan un soberano pepino. Yendo al tema de si estamos en fase reversible o no, les voy a comentar la experiencia danesa. Porque aquí en España ya hay sitios donde pues, son auténticos guetos islamistas, ¿no? Sí. Vale. En Dinamarca se implementó una política hace ya más de una década donde cada año el gobierno publica una lista de áreas, digamos, sospechosas. ¿Cuándo un área es sospechosa? Pues cuando tiene más del 50% de sus residentes son inmigrantes o descendientes de población no occidental y cuando se cumplen al menos 2 de estos 3 criterios: que haya un alto desempleo de más del 40%, que haya un bajo nivel de educativo, y bajos ingresos, menos del 55% de la media regional, o que haya una criminalidad elevada, 3 veces más de la media nacional. Si se dan 2 de esos 3 casos, de esos 3 condicionantes, ese barrio pasa a la lista de zonas sospechosas. Si un barrio está durante varios años consecutivos en la lista de zonas sospechosas, pasa a ser considerado gueto. Y si es considerado gueto, entonces el gobierno interviene. Interviene con obligación de reducir la proporción de vivienda pública y social a un máximo del 40% en esa zona, demolición de edificios, venta de viviendas a entidades privadas, construcción de viviendas privadas, restricciones a la asignación de viviendas. No se pueden ofrecer nuevos contratos a inmigrantes no occidentales en esas áreas, a receptores de ciertas prestaciones sociales o a personas con antecedentes penales, e incluso existe la posibilidad de desalojos forzados y reubicación de familias. Y además el Estado invierte en esa zona para desguetificarla. Hay obligación en esas zonas de enviar a los niños a guardería desde el año de edad, y quien no lo hace pierde las prestaciones sociales. Hay un límite del 30% de niños procedentes de la propia zona en las guarderías locales para forzar la mezcla. Hay pruebas de idioma danés antes de empezar la escuela y formación obligatoria en lengua y valores daneses. Además, penalmente, los delitos cometidos en esas zonas tienen penas más severas. Hay posibilidad legal de desalojar a familias enteras si se condena a un miembro. Hay política de dispersión de refugiados para evitar que se concentren en una zona. Y hay beneficios sociales reducidos en algunas de esas zonas para evitar que vayan allí nuevos inmigrantes. ¿Qué les parecen a ustedes estas medidas adoptadas tanto por el antiguo gobierno de centro-derecha que había en Dinamarca como por el gobierno socialdemócrata que ha habido en los últimos 12 años? Pues son la muestra de que se puede, por un lado, pero de que no se va a poder de manera pacífica. Esto, evidentemente, es... En Dinamarca se está aplicando y no ha habido ningún pero problema. Es un ejercicio del monopolio de la violencia del Estado. Al final, cuando tienes que hacer guetos, que calificar como guetos a ciertos barrios, porque lo son, o tienes que expropiar, movilizar a personas, eso es un acto técnicamente violento, o sea, no es un acto pacífico, no es fruto de la voluntad, no es un hecho orgánico, demográfico, que propicia que la población de ese barrio se movilice o cambie o se adapte a las costumbres locales, ¿no? Hace falta forzarlo. Los 29 guetos que fueron identificados inicialmente han quedado reducidos tras la aplicación de estas políticas a 12. O sea que funcionan. No, por supuesto. Si es que no, lo que quiero decir es que por la vía demográfica, pacífica, democrática y ilusa en la que llevamos 2 generaciones viviendo en Occidente, es absolutamente imposible.
es imposible que se revierta la tendencia, la deriva hacia la que va Europa. España, en España viven un quinto de la población, 10 millones de habitantes, no han nacido en España y han llegado la inmensísima mayoría en los últimos años. A ese ritmo, cuando la sustitución poblacional de extranjeros sustituyendo a nacionales se da por cientos de miles cada año, no hace falta ser estadístico ni matemático para saber que de aquí a una generación, en 2044, dice Alejandro Macarrón, habrá más nacidos en el extranjero en España que nacidos en ese. Pero a mí lo del caso danés me dice que resulta que dentro de la Unión Europea hay un gobierno, y además no es un gobierno de derechas, que aplica políticas bastante llamativas, o sea, demolición de casas y realojo forzoso de familias, prohibición de que inmigrantes se instalen en ciertas zonas. Y todo esto, pues oiga, resulta que se puede hacer dentro del marco de la Unión Europea. Y aquí nos cuentan que es que las leyes no permiten expulsar más que con cuentagotas a 80.000 invasores que han entrado. Pero vamos a ver, o sea, estamos en un país en el que estamos haciendo lo que nos da la gana en el asunto de la amnistía y vemos que Europa no ha puesto freno de ningún tipo. Nada contraviene el derecho comunitario. Es decir, tú puedes declarar la independencia unilateralmente de un territorio español, en este caso Cataluña. Tú puedes poner medios del Estado, algunos de ellos detrayendo lo que después iban a ser ingresos para la Unión Europea, con fines distintos de los que estaban previstos, es decir, malversando, para comprar urnas, papeletas, financiar embajadas, hacer promoción, ¿no?, de Cataluña fuera de España como si fuese un país independiente, y tampoco pasa nada, ni contraviene al mandato europeo. Es decir, todo es permitido en Europa, menos, sorpresa, aquello que el gobierno español dice que es que hay que cumplir a rajatabla la ley y que por lo tanto nos podemos salir de ella. No es solo Dinamarca. Dinamarca acaba con los guetos de inmigrantes de procedencia de países musulmanes. Austria persigue el Islam político, no el religioso, el político, es decir, hacer apología del Islam desde formaciones o desde partidos políticos. Alemania ha limitado la presencia de imanes turcos en territorio alemán. Francia está controlando fortísimamente las fronteras desde hace ya algún tiempo porque se les ha ido de las manos hace bastante. Suecia en Francia, controla la inmigración. Entrar ilegalmente es delito. Claro, ¿por qué aquí en España no? Claro, por eso lo digo, que Francia también ha revertido esa política buenista, ¿no?, inicial. Suecia está controlando muy fuerte la inmigración, y en España, ¿qué estamos viendo? No solo que se les regulariza de manera acelerada y prácticamente barra libre, se fomenta el efecto llamada con declaraciones como, ya no las de los partidos en el gobierno y sus socios en el gobierno, acusando a todo el mundo que diga que no se puede asumir una inmigración irregular descontrolada de xenófobos, sino a miembros destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Armada, que dicen que no pueden intervenir ni bombardear a las pateras que llegan, que son seres humanos y hay que ayudarles. Tenemos a partidos que llevan defendiendo la imposibilidad de sostener, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de convivencia y demás, la situación en la que nos hemos visto implicados los últimos 8 años al menos, que están siendo totalmente denostados, atacados, perseguidos. Hablo en Cataluña precisamente de Sílvia Orriols, que está siendo la voz discordante dentro de ese separatismo radical que no comparto en absoluto, pero que defiende unas ideas que el votante tradicional sí está dispuesto a asumir, que pasan por la seguridad, que pasan por la convivencia, por el orden público y demás, y que en clave nacional ha defendido Vox como punta de lanza, y que también le ha servido para que sean calificados de todo, del bicho que picó al tren en nuestro país, para acabar dándoles razón en muchos aspectos, ¿no? Y estaba viendo precisamente en el asunto danés la balanza, ¿no?, de aporte fiscal neto de los inmigrantes procedentes de países
países musulmanes a Dinamarca, y resulta que la contribución neta por inmigrante en los casos de los países musulmanes es siempre inferior a lo que consumen. Es decir, una cosa es lo que aportan y otra lo que detraen, y siempre lo que detraen está por encima de lo que aportan. O sea, que tampoco las me ayudas vale que reciben el y servicios mantra que reciben. de los de no, porque van a aportar, porque son trabajadores que se van a ganar la vida y van a aportar al sistema. No, aportarán si es que aportan. Pero si aportan, está más que comprobado que siempre en términos absolutos y de balanza van a aportar menos de lo que han consumido o de lo que consumen. Entonces, de verdad... No, decían, hace falta inmigración para pagarnos las pensiones. Ahora resulta que Exacto. hay que trabajar más años para pagar la inmigración. Tener más hijos en España para pagarles a Sí. ellos los subsidios y las ayudas. Pues, No, aquí hay una generación y la siguiente que está pagando las pensiones de sus mayores y los subsidios, las paguitas de los invasores. Y es una generación condenada. Y la siguiente también. Habría que preguntarle a muchos pensionistas si estaría dispuesto a tener un 10% menos de pensión a cambio de que hubiese un 50% menos de invasión. A ver qué sale la encuesta. Porque estoy convencido de que... No, yo estoy dispuesto a invitar a quienes hacen ese tipo de razonamientos a salir a la calle y quemar las instituciones. A mí esto de que el PSOE movilice sus huestes en las redes para decir, chicos, no hay dinero, he robado todo lo que me da la gana y ahora no hay dinero, así que hay que bajar las pensiones, estos boomers os roban, jóvenes y tal. Claro, a quemar la Moncloa, no a señalar a los boomers. No estoy señalando a los boomers, estoy señalando a un sistema que ha engañado a los boomers y a sus hijos, y del que se han beneficiado por una cuestión simplemente biológica los boomers, por decirlo así, como generación, no como mentalidad. Para mí boomer es un marco mental, no tiene nada que ver con la edad. Pero si vamos a la generación, los boomers son la última generación beneficiada de un sistema diseñado para 2 generaciones, que ya es inviable. O sea, bueno, eso de que es inviable es una afirmación gratuita. No es gratuita, es un hecho que se da en todo Occidente y por eso estamos invadidos. Porque, bueno, déjeme explicarlo, por favor. Es inviable porque está basado en que haya más personas pagando impuestos que gente recibiendo pensión. Y no está basado en eso. Está basado en que la práctica, los impuestos pagados por las personas sí. que trabajan sean más de lo que consumen las... No exigen número de personas. No, por supuesto, pero es necesario. Le explico por qué es importante esa diferencia. También, vale. Es importante esa diferencia porque depende de la productividad futura. Pero, don Luis, en sociedades en las que España crece en habitantes mucho más de lo que crece en infraestructura, en capacidad de absorber esos habitantes. España no es productiva. Casi ningún lugar de Occidente ya es productivo porque, para empezar, es tan brutal la carga impositiva para pagar pensiones y subsidios que hace muy difícil que las empresas o que las familias puedan ahorrar, puedan generar ahorro, capital y con eso invertir y seguir creciendo. Ahora mismo, la sociedad... Perdón. Siga. La sociedad es tan consumista precisamente porque para llegar a cero, a pagar impuestos y a pagar deudas durante el mes, hay que vender tanto y hay que producir tanto que se hace necesario tener una sociedad de verdad de este nivel de consumismo, que eso no es el capitalismo, es consumismo, es una cosa muy diferente. Ahora mismo en Europa la pirámide está invertida porque es muy difícil tener familia, tener hijos, y por eso nos dicen, siempre patrocinados por los gobiernos y por las grandes empresas, que hay que traer mano de obra salvaje que va a ser mucho menos exigente y que no va a demandar un sistema social y de pensiones, etcétera. No es viable el sistema, y está demostrado en todo Occidente, porque sí hace falta más ingresos fiscales para pagar las pensiones, y eso la misma gente no lo puede hacer, porque realmente se están inventando. De hecho, uno de los grandes cambios en este sistema fue la entrada de la mujer en el mercado laboral, que realmente el beneficiado es el Estado, porque eso es el doble de personas pagando impuestos. Realmente no es posible, don Luis, y no hay ningún lugar del mundo con el sistema de pensiones que tiene España o cualquier país homólogo en el que sea viable mantener un sistema así. Da igual que haya más gente, da igual que haya más pensiones. Ahora mismo, si una familia no tiene para comprar una casa, para tener 2 o 3 hijos, si la población no crece, es inviable, porque nos dijeron que el sistema de pensiones, que es una estafa piramidal, nos dijeron que cada uno se paga su propia pensión. Bien. A lo mejor tiene usted razón en lo que está diciendo, yo creo que no. Yo no tengo y podríamos duda, entrar en eso. Podríamos entrar en el debate de si es sostenible el sistema de pensiones o no. Pero en cualquier caso, ese debate no se puede abrir
mientras resulta que se está gastando el dinero de las personas, de los jóvenes, mayores, de todo el mundo, en mantener millones de inmigrantes que consumen más de lo que cobran, en mantener a golfos que se dedican a colocar a sus putitas en el ministerio, a llevarse el dinero a expuertas, a generar crisis que luego gestionan llevándose la pasta, a mantener ONGs, a mantener 100.000 millones de euros en subvenciones, que es la mitad de lo que gastamos en pensiones al año, pues 100.000 millones de euros en subvenciones, a mantener todas las estafas, que si la climática, que si la feminista, a mantener toda la cooperación internacional de AECID. Cuando hayamos eliminado todo eso... Las comunidades autónomas. Cuando hayamos eliminado todo eso, puede usted decirle a la población, señores, miren, nos hemos ajustado el cinturón. Aquí ya no hay nadie robando. Aquí ya no hay ni una sola ineficiencia. Aquí no estamos trayendo millones de gente de fuera para mantenerlas a costa de los españoles. Ahora que ya hemos eliminado todo, vamos a hacer los cálculos. ¿Es sostenible el sistema de pensiones? Entonces puede usted hacer el cálculo. No, yo digo que no pero es lo de el Estado. ¿Cómo? El Estado está creado para prometer con dinero de otro a personas que te van a votar, personas no productivas, y para generar cada vez más una base no productiva. Es el sistema sociopolítico de Occidente, más allá de las pensiones. Pero lo que le digo, no es un enfrentamiento... Al que le interesa que sea un enfrentamiento generacional es a los políticos. No es un enfrentamiento... Claro, es a los políticos que están robando como cerdos y dicen, no hay dinero. ¿Y la culpa de quién es? De los pensionistas. Claro, pero no lo dice... Lo que yo he dicho, yo no estoy culpando a los pensionistas, a la generación anterior a la mía, de mis padres. No estoy haciendo eso. Yo lo que digo es que todos somos víctimas de un sistema que es una estafa. Lo único es que hay una generación, la última, que todavía va a cobrar la promesa que le ha hecho el Estado de Bienestar, que es la pensión. Y la siguiente... Que no tiene usted razón, y podríamos argumentarlo pero en la evolución de la productividad. Acabar, porque yo no juego a la guerra generacional, porque de verdad creo que no es una guerra generacional. Yo no creo que sea... Yo no voy a... mi pensión va a ser una birria, es que es, y no pasa nada. Ya está, es lo que hay. Pero entiendo que haya mucha gente que lo sufra. Y entiendo que quien sí la va a cobrar no es culpable de ese sistema, ni mucho menos. Y no tiene por qué dejar de cobrarla, si ya está, es lo que hay. Pero me gustaría preguntar a gente que la va a cobrar, incluso reduciendo todo el gasto superfluo, que quede superfluo, reduciéndolo, preguntar, ¿de verdad usted estaría dispuesto a cobrar un 10% menos de pensión? Yo estoy dispuesto a cobrar un 50% menos de pensión. Ni un céntimo de euro menos de pensión, mientras no se eche a todas las putitas de los ministros de los ministerios, mientras no se eche a todos los que vienen de fuera a cobrar. Si no está, entonces sí hay un choque generacional, y yo creo que no hay choque generacional ninguno. Sí, porque todos los que se dedican a agitar ese tipo de fantasma, lo que están haciendo es derivar el tiro. Resulta que aquí se nos está robando, se está trayendo gente a millones desde fuera para llevarse el dinero de los españoles, y después de vaciarnos las arcas, entonces dicen, no hay dinero. Chicos, a ver, la culpa de los pensionistas, que tienen que... ¿Querría usted, pensionista, bajarse ni un céntimo de euro? Que esa es su culpa. Eso quiere decir... Sí. No, eso quiere decir que hay gente que está entrando en el juego de los políticos golfos. Cuando se haya acabado con todo, entramos en el debate matemático de si son sostenibles las pensiones o no. Pero mientras que no se haya acabado con todo el despilfarro, mientras que no se haya acabado con esta estafa de la invasión migratoria generalizada, mientras que no se haya acabado con la estafa climática, porque resulta que están empobreciendo a Occidente en nombre de una crisis falsa. Cuando se haya acabado con todo eso, entonces nos sentamos y decimos, vamos a ver, señores, ¿qué dinero hay? ¿Qué dinero va a haber en el futuro? ¿Cuál es la productividad ahora? ¿Cuál es la productividad futura? ¿Cuánto va a crecer la economía de cara al futuro? Porque lo importante no es cuántas personas hay cotizando. Lo importante es cuánta gente produce... Perdón, ¿qué productividad tiene cada gente? Y se lo pongo con un ejemplo. A principios del siglo XX, ¿cuál era el porcentaje de población mundial que se dedicaba a la agricultura? Superior al 20%, para alimentar al resto. ¿Cuál es la productividad ahora? ¿Cuál es el porcentaje de gente dedicada a la agricultura en Estados Unidos o en España? Con menos del 1% alimentas a toda la población. ¿Por qué? Porque la productividad se ha incrementado por 20. No es cuestión de cuánta gente, es cuestión de cuánto produce la gente. Y yo ahí me remito a unas cosas, a algo que decía Elon Musk. Matan la productividad. Que matan la productividad. Los impuestos, sí. Sí, estoy de acuerdo que los impuestos matan la productividad. Pero ¿qué va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial y la robótica? Elon Musk es un poco exagerado, pero decía una cosa que tiene toda la razón. Dice, dentro de 10 años
la riqueza nos va a salir por las orejas, por la sencilla razón de que habrá robots haciendo el trabajo de los actuales trabajadores, por tanto produciendo muchísimo más. Habrá inteligencia artificial haciendo el trabajo de muchísimos otros trabajadores, lo cual quiere decir que la producción de riqueza se va a incrementar Pero eso enormemente. no tiene mucho sentido económico, porque al final la riqueza es la otra cara, el beneficio, la rentabilidad es la otra cara de la escasez. Si no hay escasez es muy difícil que sea rentable producir. Hace falta que los bienes sean escasos para que sean rentables, es básico, es el primero de microeconomía. Entonces, yo eso no lo sé, eso sí que irán muchas derivadas por delante. Estoy de acuerdo, sí. Pero es especular. Sí lo es, pero no es menos especular que suponer que es que la productividad dentro de 20 años va a ser la misma que ahora. No, yo no creo que vaya a ser. A lo mejor es 1000 veces más, ¿no? Es difícil que sea 1000 veces más cuando están llenando Europa de personas improductivas. Es muy difícil pensarlo. Vale, pero si eliminamos a esas personas improductivas, entonces podemos pensarlo. Bueno, sí, pero es que eso es impensable. Ojalá España fuese un país de 30 millones de habitantes, sería muchísimo más productivo, habría casas para todos, que era lo que de manera natural iba evolucionando Occidente. La natalidad caía, la sanidad, la salud subía, y íbamos hacia sociedades de menos habitantes con esa opulencia de la que habla Elon Musk. Pero la realidad es que hay unos señores que están empeñados en que no sea así. Y en ese sistema el Estado se acaba convirtiendo en un gran fondo de pensiones que tienen que sufragar las personas trabajadoras. Esto requiere un debate en profundidad. Vale, pero es que yo no estoy culpando a los pensionistas, estoy diciendo que ellos son víctimas igual que pero usted me ha hecho una pregunta muy clara. Sí, los pensionistas actuales estarían dispuestos... pues como no soy culpable, no, ni un céntimo de euro. Vale, pues o sea, y el que no le guste el sistema actual, a la Moncloa a quemarla. No es culpa de la Moncloa el sistema actual. En todo Occidente, se da en todo Occidente. El sistema sociopolítico es un diseño que se da en todo Occidente. El resto de Occidente nos pilla lejos. La Moncloa la tenemos igual, aquí. Alemania están subiendo la pausa publicitaria y seguimos. Da igual todo el mundo. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Cuida tu día a día con Regis Cardio. Un complemento alimenticio con omega 3, coenzima Q10, resveratrol, tiamina y vitaminas antioxidantes. Su fórmula aporta nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del corazón y a la protección de las células frente al daño oxidativo. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Para más información en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando Caña pone el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. Radio Libertad, más cerca de ti. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy tenemos clonado. Van a clonar el móvil de Serrano, Juanma Serrano, el amigo de la infancia de Sánchez. Bueno, de la infancia o de la adolescencia, no lo tengo muy claro. El que fue jefe de gabinete de Sánchez antes de llegar a Moncloa. El que Sánchez nombró para Correos. El que quebró Correos. El que metió a Leire Díez, la de las cloacas, en Correos.
el que se supone que controlaba el tema de las sacas de correos para el voto por correo. El tío que está imputado en la causa de las cloacas del Partido Socialista. Ya saben ustedes que este hombre, pues, le gustaba el WhatsApp. Y la UCO ya se incautó en el teléfono de Leire Díez de 10.000 mensajes intercambiados por Leire Díez y Juanma Serrano, el amigo de Sánchez. Ahora, la UCO, que ya tiene el teléfono de Sánchez desde hace meses, porque se lo incautó en un registro, pues quiere, delante del representante legal de Juanma Serrano, proceder al volcado de ese teléfono, porque no se puede acceder al contenido si la justicia, si el juez no lo autoriza. ¿Qué vamos a encontrar en ese teléfono? ¿Encontraremos conversaciones con Moncloa? A mí me parece bastante posible, ¿no? Podría ser, pero sospecho que quizás a lo mejor la política habitual o la práctica habitual de los miembros más cercanos y más próximos a Moncloa, que es la del borrado de contenidos, pueda ser replicada en este caso por el señor Serrano, ¿no? Ojalá. O sea, que lo que tiene la Guardia Civil puede estar ya vacío. Bueno, no totalmente, porque probablemente sí habrá cosas útiles a las investigaciones, pero no las que conectarían directamente con Moncloa, que es, digamos, el eslabón que falta en cada una de esas piezas en las que nos vamos encontrando corrupción sistémica por distintos tipos de delitos, pero todos ellos cada vez más apuntalados, algunos de ellos ya condenados, y recordemos cómo el caso del fiscal general del Estado, sabemos que hay, o que tiene que haber necesariamente, y además así lo reconoce la sentencia, una vía de conexión entre esa información y Moncloa, pero no se llega a esa identificación concreta, ¿no?, en tiempo, en forma y demás, con las dos patas de la ecuación. También teníamos algunos mensajes de Ábalos con Sánchez. Recordemos el viaje, la visita de Delcy Rodríguez, en la que el presidente va a visitar Delcy, está de camino, bien. Es la única frase que pronunciaba Pedro Sánchez. Estaba al tanto, sí, ¿hasta qué punto? Pues claro, como ese bien es lo que es, pues tampoco se puede atribuir, ¿no?, una responsabilidad directa. Es decir, yo creo que se va cerrando el círculo, se van estrechando los respiraderos para Pedro Sánchez desde un punto de vista político en las diferentes causas que se están investigando. Queda mucho por saber, y lo que es cierto es que el señor Serrano tuvo una proximidad y una cercanía, una vinculación con Pedro Sánchez, no solo antes de que fuera presidente del gobierno, por lo que acabó siendo cuando él llegó al cargo lo que fue el señor Serrano, cosa que nunca hubiera sucedido en su vida si Pedro Sánchez no estuviera en la Moncloa, los sucesivos cargos, me refiero, y las competencias, el poder que atesoró el señor Serrano. Pero no sé hasta qué punto podremos derivar de esto una acusación directa o un señalamiento directo al One. Si no, vamos a elucubrar, si no ha borrado los mensajes, es decir, si su terminal no lo ha dejado limpio como una patena, como hizo García Ortiz, es bastante razonable suponer que ahí hay mensajes con Sánchez. Si lo ha borrado, pues nuestro gozo en un pozo. De todos modos, incluso aunque lo hubiera borrado, lo que tenemos es que Pedro Sánchez coloca a este hombre, que es amigo suyo de la adolescencia, a llevar correos, un sitio crítico. Parece, por tanto, que este hombre tenía confianza con Sánchez. Parece, por tanto, que si este hombre estaba implicado en las actividades de las cloacas que se dedicaban a tratar de boicotear las investigaciones judiciales contra la familia de Sánchez y contra el partido de Sánchez, pues hombre, este hombre consultaría con Sánchez, le pediría permiso, le diría los pasos que están dando. No parece lógico que este hombre funcionara por libre. Pero todo eso ante un juez no vale. No basta con la mera lógica, sino que tiene que haber más pruebas. Si ha borrado el móvil, si está limpio como una patena, entonces esa vía se ciega. Otra cosa es que se le pille por otro lado.
De todos modos, hay una cosa interesante en el caso de las cloacas, y es que, como se rumorea, puede haber imputación del partido como persona jurídica. ¿Hasta qué punto es eso posible? Pues yo antes de verano consulté esta posibilidad de la imputación del Partido Socialista y en aquel momento se me dijo que era prematuro, lo que no significa que no sea posible. Es decir, tenemos que tener en cuenta, y yo sé que es muy desesperante, que los tiempos judiciales tienen una cadencia mucho mayor de lo que nos gustaría en muchas ocasiones, precisamente porque como somos conscientes, e hilo con el móvil del señor Serrano, lo que se incautó y se interceptó por parte de la Guardia Civil del señor Serrano tiene que ser verificado hoy en la Audiencia Nacional por la defensa del señor Serrano y el propio señor Serrano para incorporarlo a la causa o en su defecto practicar un nuevo clonado de ese móvil, ¿no? La defensa ha pedido la anulación de cualquier contenido de ese terminal que esté en disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los que se quiere hacer uso judicial en el sumario por parte del juez. Entonces, ¿Qué como ellos ¿qué alega la defensa? No entiendo. No, ellos lo que quieren es anular el uso de esas comunicaciones, pues como Pérez Zapatero pide la nulidad de la causa, como Begoña Gómez pedía la nulidad, es decir, la actuación procesal de muchas de las defensas, entre ellas la del señor Serrano, está pedir la nulidad de algunas pruebas clave para el desarrollo de las causas. Entonces, yo creo que hay que ser muy garantistas en este sentido, aunque sea a costa de ser un poquito más lentos, para que todo lo que tenga que salir salga y no seamos víctimas, que es mucho más frustrante, de que aquello que puede ser útil a la causa y que pueden ser indicios sólidos que se conviertan en pruebas irrefutables, quede orillado de las investigaciones por una prisa extrema, ¿no?, por incorporarlas. Es un poco un dilema complejo, debería ser todo a la vez y querríamos todo, ¿no?, que se mantenga la garantía, que sea rápido y que valga. Pero como no funciona así, pues a veces hay que ir un poquito con pies de plomo o dando una vuelta en lugar de en línea recta. Pero, en todo caso, el Partido Socialista, con independencia de la pata todavía secreta de la financiación irregular, sí podría haberse imputado en el caso de las cloacas, porque hay evidencias ya bastante tangibles y bastante sólidas, pendientes de algunas diligencias por practicar, de que el Partido Socialista pagó una serie de honorarios a algunos de los miembros de esa presunta trama de la guerra sucia. Y algunos de esos honorarios los pagó como efecto rebote indirecto para no pagar directamente a los que eran, digamos, portavoces o ejecutores de esas cloacas. Entonces, yo creo que esta es la pata más rápida o en la que podríamos ver la imputación del Partido Socialista. Ahora bien, si con esto entendemos que los socios de gobierno del Partido Socialista, que dijeron que si el Partido Socialista era imputado dejarían caer a Sánchez al gobierno y apelarían por esas elecciones generales, que son las líneas rojas que ellos mismos marcaron, teniendo en cuenta que se trata de un caso de cloacas, no de financiación irregular, creo que tienen una vía para justificar que hasta que no sea una imputación del Partido Socialista por financiación irregular, caja B o como queramos llamarle, pues bueno, que no les vale. Si fuera de financiación irregular, alegarían que la justicia está formada por jueces fascistas, sí, que bueno, tampoco, también. ¿no? ¿Usted cree que si imputan al partido como partido, Sánchez se va? ¿Por qué? Vale, me lo temía. ¿Por qué se va a ir? No. Sánchez no se va a ir nunca. Es que ¿qué beneficio tiene para Sánchez irse? ¿Y para nosotros? ¿Que se vaya Sánchez? O sea, para nosotros, ¿qué sería mejor? Desde un punto de vista práctico, no moral. ¿Qué sería mejor? ¿Que Sánchez se vaya ya o que aguante hasta el final de la legislatura? O sea, para ver a Sánchez en el banquillo. No, digo de consecuencias para España. Lo mejor sería que Sánchez aguantara y, por ejemplo, arrastrara en su caída al PSOE y algunos otros socios. Es que el PSOE realmente, yo de verdad, o sea, el PSOE es lo peor que le ha pasado a España en los últimos 2 siglos, desde que existe, o sea, tirando por lo bajo. Y no creo que el PSOE va a sobrevivir a Sánchez. Yo no tengo ninguna duda. Todavía hay millones de personas que votan al PSOE aunque el candidato sea Pedro Sánchez. O sea, es que no va a haber otro y ya la coartada del sanchismo se va a acabar.
Yo de verdad creo que ya estamos en un punto en el que cuanto antes salga Sánchez, mejor. No creo que no vale con echar a Sánchez, con eso, esa frasecita de echar a Sánchez. Pero el daño está siendo muy grave y hasta el punto de que tenemos una ciudad invadida. Yo espero que cuanto antes mejor. Yo creo que ya el daño es tanto que el suelo en el que se mueve Sánchez es el que tiene. O sea, ya perder más votos es muy difícil, está fagocitando a la extrema izquierda y puede mantenerse en el poder robando las elecciones, pero si el conteo de los votos no lo hiciese su amigo del móvil, su amigo Serrano, el de Correos, pues si no lo hiciese ese tipo de gente o no se hiciese por la ley de nietos y estas historias, pues saldría Sánchez del gobierno, pero no tengo tan claro que vaya a salir. Ya es corrupción que un amigo de Sánchez de la infancia, adolescencia y ahora sea el que dirija Correos sin tener formación ni capacidad para... Eso ya es corrupción, pero es tal la degradación de la política española que es que eso ya lo soslayamos. Ya sabe usted la frase que dijo Juanma Serrano en una fiestuki: si con 300.000 euros he llevado a Sánchez a Moncloa, imagina lo que puedo hacer desde la presidencia de Correos. Eso lo dijo en petit comité en una fiestuki. Claro, efectivamente, pues parece que el dinero de Correos ha servido para cosas muy útiles a Sánchez, ¿no? Bueno, pues estamos apañados. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver. Yo tengo mis dudas de si es bueno que Sánchez salga ya en vez de aguantar un poquito más. O sea, yo sí creo que el PSOE puede entrar en descomposición y terminar extraparlamentario. Y lo creo porque hay muchísima gente que sabe que le quedan exactamente 8 meses para quedarse en el paro. Y me refiero a tanto concejal socialista, tanto diputado autonómico socialista. Van a perder todo el poder territorial que tienen, salvo quizá alguna ciudad aislada. A lo mejor Vigo, el señor este de las lucecitas, a lo mejor León, poco más. O sea, van a perder todas las autonomías. Les va a quedar Cataluña simplemente. Y toda esta gente que se va a quedar en el paro no se va a quedar en el paro tan tranquila. O sea, van a empezar las declaraciones contra Sánchez y el partido se va a venir abajo. Bueno, eso si las elecciones autonómicas, municipales y generales no fuesen el mismo día, ¿no? Que sería lo que yo hiciese si fuese Sánchez, tener a todo el partido que me odia trabajando para mí. No sé si lo hará, pero sería el día perfecto. ¿Tiene usted alguna noticia de cuándo serán las elecciones generales, doña María? Me encantaría tenerla, pero no. ¿Tiene usted algún rumor antes de la noticia? Yo estimo que serán en el momento que más convenga a Sánchez dentro del caos en el que está sumido su gobierno, su partido y la izquierda española en general. Vamos a decir la extrema izquierda española y la extrema izquierda, porque izquierda ya, lo que es izquierda no hay, ¿no? Y entiendo que querrá repetir o reeditar la jugada de 2023 y que agotará la legislatura y que anunciará en el tiempo límite o en el plazo límite legal previsto la convocatoria de elecciones generales, que entiendo que serán pues eso, junio, julio del año que viene. Yo no usted no ve adelanto. Yo no soy nada optimista al respecto. No, viéndolo visto, el nivel de corrupción que está aflorando, la judicialización de muchas de las causas, las condenas que se han producido ya de su hermano, de Ábalos, que era el jefe del partido, porque era el secretario de organización, a todos los efectos en la práctica era el jefe del partido, y además el ministro de Transportes, que es el ministerio que mayor presupuesto maneja en nuestro país, por lo tanto que tomaba decisiones muy relevantes. Tanto es así que el propio presidente del gobierno, cuando declara el estado de alarma por el coronavirus, encarga al Ministerio de Transportes, no al de Sanidad, no al de Igualdad, no al de Defensa, no al de Interior, no al de Transportes, que se haga aprovisionamiento de material sanitario, mascarillas, que ya hemos visto cómo ha terminado con la condena con el trinque del generalizado, señor ¿sí? Ábalos, la condena de su hermano, que también se favoreció de su posición como hermano del presidente del gobierno, así lo dice literalmente la sentencia, para acceder a un puesto en el que había otros candidatos que quizás estaban mejor posicionados, preparados o tenían un mejor currículum. Vamos, que se creó la plaza ad hoc y además
se hizo a sabiendas de que este señor la iba a obtener incluso antes de que se le otorgase, que vivió en Moncloa sin que se haya explicado todavía por qué vivió en Moncloa, ni por qué dejó allí aparcada su caravana, ni cómo es posible que un hermano de un presidente del gobierno que dice o que acusa de antipatriotas a todos los youtubers, a todos los creadores de contenidos, influencers que viven fuera de España, de serlo por vivir fuera de España y no pagar impuestos en España, se va a vivir a una población portuguesa precisamente para salir del radar de las entidades bancarias españolas que tienen obligación de dar cuenta periódicamente de los ingresos que reciben las personas de interés relevante, entre ellas los altos cargos y sus familias, es decir, familiares directos, mujeres, hijos y demás. Pues la verdad es que yo ya no sé qué más puede pasar. Bueno, Begoña, que se va a sentar en el banquillo de los acusados ante un jurado popular, que es una escena también bastante inédita y dantesca para el presidente del gobierno. Es que no sé qué puede hacer caer a Pedro Sánchez. Desde el punto de vista, hablo de la judicialización de la corrupción de su gobierno. Luego, oye, si pasa algo que no nos esperemos y que sea imprevisible del todo punto y que pueda llevarle a adelantar elecciones, no sé con qué rédito, con qué interés, porque yo tengo claro que Sánchez se va a quedar en la oposición. O sea, a estas alturas lo que sí tengo claro... Sí, yo lo que tengo claro es que Sánchez no tiene salida. ¿No tiene un puestecito internacional? Como la tenía en 2023, yo creo que no. Que eso se le frustró en 2023. Con todo el dinero que le ha regalado a Bill Gates para su fundación, ¿no le va a encontrar ahí un trabajo de asesor? No lo tengo tan claro yo. Yo lo veo bastante desperdigado en ese sentido. Creo que el protectorado de von der Leyen ya no es lo que él pensaba al principio, que ya no es el niño bonito de la izquierda europea, que se ha fraguado a muchos enemigos y que ha tomado muy malas decisiones, o me salvo que de repente lo conviertan en CEO de Huawei o algo así, que también podría ser, ¿eh? No descarto esa opción. ¿Usted dónde ve a Sánchez? Yo no descarto que se quede aforado, claro, aquí, como jefe de la oposición. Sí, o un senador de estos así, de cementerio de elefantes. Pero no veo imposible que en la ONU haya un huequito para él. ¿Con pasaporte diplomático para estar aforado? No sé si está aforado con pasaporte diplomático, pero lo tendría, sí. Tendría pasaporte azul celeste de la ONU. En eso no lo veo tan difícil. La ONU es lo que es una cueva. Y ahí está desde Bachelet hasta Leire, ¿cómo se llamaba? Pajín. Pajín, sí, y siguen. Entonces, no, para Sánchez un huequito. Si ya se está colocando Yolanda, que va a acabar en la OIT, y parece que Planas se está postulando para la FAO, bueno, parece no, se está postulando y parece que no lo lleva mal, hombre, pues si ellos... Y Mónica García para la OMS, ¿no? Eso ya me parecería demasiado. Sí, Yolanda Díaz a la OIT. Pero lo de la OIT está hecho, ¿eh? Tiene buena pinta para ella. Lo de la OIT. ¿Sin hablar inglés? Vamos, lo dudo. Ginebra. Lo dudo muchísimo. Es que es como decirle, o sea, de verdad, o sea, aquí yo sé que en sede doméstica somos muy condescendientes y tenemos muchas tragaderas y mucha paciencia, pero una señora que no habla inglés es una analfabeta funcional en cualquier país de la Unión Europea, del mundo, del universo. Entonces una señora que llega y que le dice, no, esta señora lo hace muy bien y es muy luchadora por los derechos de los trabajadores y tal, pero no habla inglés, pues... Pero hombre, si Joe Biden no hablaba ni inglés ni nada en los últimos 9 meses de mandato, ya estaba el presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, una cosa es que no se le entendiese lo que decía, otra cosa muy diferente es que no lo hablas. Bueno, pues la verdad es que estoy por citarle a usted a un debate en profundidad sobre el tema de pensiones un día de estos. Me encantaría, pero no son solo pensiones. Que el Estado sea un fondo de pensiones es algo concomitante a la invasión, al cambio climático, a toda esta jerga de que sirve para sacarnos el dinero de los bolsillos. Entonces me tiene usted que explicar cuál es su propuesta de futuro. Pues yo vengo aquí cuando usted quiera, con quien usted quiera. Queda usted citado. Muchas gracias. Bueno, entra doña Carmen Carbonell a traernos la respuesta de los oyentes a la pregunta del día. Así es, don Luis. Hoy concretamente les estábamos preguntando por el origen de los productos, concretamente si compraba usted productos con origen en Marruecos antes de la invasión y si piensa seguir comprándolos. 4 opciones. La primera, compraba y seguiré comprándolos. La segunda, compraba, pero atención, aquí hay un cambio, ya no. La tercera, no compraba ni compraré. Y la cuarta, no compraba y ahora sí.
¿Y qué dice la gente? Pues don Luis, el 86% de los encuestados dice que no compraba ni los va a seguir comprando. Bueno, ni comprará esos productos. 86% de los encuestados hace ese boicot a Marruecos. Hay un 10% que dice que compraba, pero ya no. Hay un 2% que dice que compraba y seguirá comprando. Y hay un 2% que dice que no compraba y ahora sí. ¿Por qué? Pues por llevarle la contraria a don Luis. Bueno, porque así son nuestros queridos oyentes. Cuestión que ponen encima de la mesa en muchos comentarios de las redes sociales, tanto en las publicaciones de YouTube como en Twitter, hacen alusión a lo difícil que es identificar el producto. No sé si les ha pasado que van a un mercadillo, están todas las frutas, por ejemplo, puestas en una especie de pirámide, pero falta el cartel. ¿De dónde vienen esos productos? No, es que la pregunta de hoy me surgió por una conversación familiar ayer. Resulta que en una cadena de supermercados está mi mujer comprando tomates y encuentra unos tomates de estos de rama a 1,20 y tantos o a 1,40 el kilo. Y ponía origen Holanda. Dice mi mujer, ¿esto? ¿Tomates tan baratos, origen Holanda? Y entonces, como mi hijo vive en Holanda, le pregunto, y dice, pero si aquí los tomates holandeses, primero, están malísimos, no sabe nada, y segundo, son mucho más caros que eso. Entonces, ¿de verdad que eran origen Holanda o son origen Marruecos y nos los están colando con reetiquetados? Claro, es que no lo sé. Esta y es una de entonces las claves. ya me puse a pensar, ¿cuánta gente? Porque si hace falta reetiquetar cosas, quiere decir que es que hay boicot activo por parte de la gente, ¿no? En el caso de la pescadería, lo comentaba yo esta mañana, yo compro habitualmente en pescadería, no compro pescado envasado, sino que me lo vende pues, justo fresco. Y ahí sí que es muy fácil identificarlo porque está la zona de pesca, el tipo de captura, etcétera, etcétera. Pero concretamente en mercadillo, que soy muy de mercadillos, ahí es más complicado la verdura, ¿no? Porque ves la verdura, entiendes, asumes que es de proximidad. Y alguna vez, pues lógicamente, pues me la habrán colado, ¿no? O me he llevado una sorpresa. Dice, oiga, pero no decía que era de proximidad. Y dice, hombre, Marruecos no está tan lejos, ¿no? Bueno, es verdad, efectivamente. Yo que he estado de vacaciones claro. en Almería, asumo que es tomate almeriense, por ejemplo, a la hora de comprar tomates, e igual viene de Marruecos. ¿En algún comentario? Sí, don Luis, en publicaciones de YouTube, Saavedra8534 dice, no sé por qué muchos productos de Marruecos se disfrazan como si fueran de España, mucho producto del campo principalmente, allí la mano de obra es más barata y este gobierno mira para otro lado. Bad Becat dice que el problema es que hay empresas con sede en España que distribuyen productos marroquíes y así es difícil identificar el origen. Isabel Martínez dice que no compra nada que no sea de España. Mira desde hace años su procedencia y en mercadillos solo productos de agricultura autóctona, aunque reconoce que en algunos productos se la pueden colar. Aún así, mirando muy bien, cuenta esta oyente que le engañan y ponen productos envasados en España como nacionales y en letras pequeñas pone la procedencia, así que ojito con que no se la cuelen. Dos comentarios de Twitter, don Luis, de Pilar García, dice que el problema es que reetiquetan los productos para confundirnos, muchas veces por el aspecto lamentable que tiene el género, ella nota que no es de España, y Gimart25 dice que procura comprar todo español, es más caro, no sé por qué, supongo que por todas las medidas europeas. A todos nos han engañado con esto del reetiquetado, fíjate. Nos compramos un presidente de gobierno pensando que era español y resulta que era de Marruecos. Bueno, gracias doña María Jamardo, gracias don Antonio Mulón y gracias doña Carmen Carbonell. Un placer. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.